Hola, bienvenidos una semana más a nuestro canal. Aquí está Penny. Hola. Hoy os voy a hablar de la tercera parte de la trilogía de la Fundación de Isaac Asimov, que se llama Segunda Fundación. Y de momento va a ser el último que voy a traer de esta colección de Isaac Asimov, porque hay muchos libros en la vida y me interesa quizás la parte en la que el imperio aún está vivo, o sea, antes de toda la trama que cuenta la fundación, pero no lo sé, seguramente será en un futuro relativamente lejano. Este libro fue escrito un año más tarde que el anterior, o sea, en 1953, y forma parte también del ciclo de Trantor. Es un libro de ciencia ficción intergaláctica, por supuesto, no va a cambiar el género de una parte a la otra. En este libro creo que los personajes están incluso más desarrollados que en el segundo, aunque desde mi punto de vista, y es subjetivo por supuesto, siguen sin ser completamente esféricos, son planos de cierta medida como si les faltase algo, pero bueno, lo importante, como dije en los otros libros, precisamente es el desarrollo de la sociedad y que van creando, no tanto de los personajes en sí, que al fin y al cabo son instrumentales al fin último, que es crear el Segundo Imperio. En el segundo libro terminó con la caída de la fundación a manos del mutante Mulo y su intento frustrado de encontrar la segunda fundación. Como os expliqué, el Mulo es un mutante que físicamente es ridículo y débil, pero capaz de controlar las emociones de la gente de forma permanente y a gran escala, que eso es lo importante. O sea, no es que tenga que tener a la persona que quiere controlar delante de él y todo el rato para que le haga caso, sino que una vez cambia la mente, los cambios son permanentes. Y en contrapartida quizás, o sea, por tener la mente extremadamente desarrollada, pues físicamente está atrofiado, digamos, ¿no? No se puede tener todo. Creo que la trama de este libro es bastante menos previsible que los anteriores. En los anteriores te lo esperas todo lo que va pasando, en este realmente hay cosas que te pueden sorprender. Tampoco es que los otros libros buscasen la sorpresa que yo, o sea, simplemente es como la redacción de los anales de la historia, no es una trama con giros que ahora te digo esto y ahora te digo lo otro. Pero bueno, interesa también que tenga sorpresas. Además, lo interesante de este libro también es que por primera vez sale activamente la segunda fundación. Ya no es un mito que me contó mi padre, que le contó su padre y se remonta al inicio de la fundación, pero nadie sabe con seguridad si existe o no. En este caso, nosotros sabemos que existe porque hay capítulos que están dedicados a la segunda fundación, como veremos. Este libro está dividido también en dos partes, como en el anterior. La primera parte es la búsqueda del mulo. Empieza 5 años más tarde desde que termina el segundo libro y por lo tanto el mulo es quien gobierna la parte de la galaxia que está civilizada, por decirlo de algún modo. Digo por decirlo de algún modo porque en realidad todo está civilizado, pero digamos que controla todo lo que controlaba la fundación anteriormente y además una parte importante de lo que correspondía al imperio, aunque hay territorios que no tocan. Digamos, si la galaxia fuese un círculo, pues estarían controlando un poco más de un hemisferio de este círculo, por lo que yo entiendo del libro, no es que te salga un mapa y te lo digan. Y vemos que el mulo está muy obsesionado con encontrar la segunda fundación y de hecho lleva estos 5 años intentando encontrar la fundación y está muy frustrado porque cada vez que envía a alguien, esa persona vuelve completamente convencida de que la segunda fundación no existe y cuando él les examina la mente ve que hay pequeños cambios en ella y claro, llega a la conclusión de que es que los están manipulando para que piensen eso y él deje de buscar la segunda fundación. Entonces empieza la acción pidiendo a uno de sus generales más importantes, que de hecho era un capitán que formaba parte de la fundación en el libro anterior, pero que obviamente está controlado porque en realidad si no estuviese controlado es una persona que odia muchísimo al mulo y lo llama a él y después a otro ciudadano de Calgan, que es donde tiene el centro del imperio, bueno, de su imperio, que en realidad se llama
unión de mundos, y él, en vez de llamarse emperador, se llama primer ciudadano, pero da igual cómo le digas, pero el resultado es que una cosa equivale a la otra. Tú a un dictador le puedes llamar presidente y formar elecciones, pero sigue siendo un dictador, ¿no? O sea, los nombres edulcoran la realidad, pero no por eso la cambian. Bueno, la cosa es que manda a Han Pritchard, a este general, y a Bale Chanis, o como se pronuncie su nombre, a quien no tiene controlado, porque dice que quiere mandar a alguien que no esté controlado por él para ver las diferencias entre alguien que esté controlado y alguien que no esté controlado, y que, siguiendo la descripción que dejó Sheldon en sus escritos de dónde estaba ubicada la segunda fundación, que es en el otro extremo de la galaxia, en el extremo de las estrellas, y que es la descripción que están utilizando para encontrar la segunda fundación durante estos últimos 5 años, Bale Chanis la encuentra así, ¿no? Cosa que en un pueblo, bueno, en un pueblo, en un planeta que se llama Tacenda, y lo encuentra súper rápido, y esta rapidez es la que hace sospechar a Pritchard de Chanis de que en realidad está trabajando para la segunda fundación y no para el mulo. Claro, en este momento descubrimos que yo hasta este momento creía que la fundación era, en realidad, la segunda fundación era una copia exacta de la primera fundación, que simplemente Sheldon las había ubicado en los dos extremos de la galaxia para que, si una fallaba en algo, pues que la otra subsistiese y pudiese convertirse en el segundo imperio, ¿no? Pero que no había un error, o sea, no había una distinción grande entre la una y la otra. Pero en este punto descubrimos que no es así, sino que está realmente escondida por una razón, y es porque es inmensamente más débil que la primera fundación. A la primera fundación se le da todo el conocimiento técnico y empírico, y por lo tanto tienen el poder de la energía atómica y de controlar tecnológicamente los países, qué obsesión, a los planetas y que tienen a su alrededor. Y claro, producen grandes avances tecnológicos, y eso les da un poder rápido y inmediato. En cambio, la segunda fundación está escondida porque precisamente el conocimiento que se les da es el que no se les dio a la primera fundación, sino que se les da el conocimiento de las matemáticas, de la psicología y por lo tanto de la psicohistoria, y entonces ellos sí que son capaces de prever los pequeños cambios que se producen en la historia, y que la primera fundación es incapaz de prever. Claro, este tipo de poder que es muchísimo más lento de desarrollar, porque lo que acaban generando es un control mental, y necesitan varias generaciones para afinar este control mental, y además necesitan la forma de controlar a la población puede terminar siendo mucho más eficaz, pero necesita de una planificación mucho más larga, y por lo tanto es una cosa mucho más lenta. Bueno, la cosa es que llegan a Tacenda y efectivamente Chanis, menudo sorpresón, ¿no? Está trabajando para la segunda fundación, y nos voy a contar el final de todo porque claro, si no le quito toda la gracia a la vida, pero ahí se termina. La segunda parte empieza 60 años después, 55 años después de la muerte del mulo, o sea que en realidad el mulo vivió 5 años más, con lo que murió a los 30 y poco, precisamente por los defectos físicos de los que os hablaba, porque muere de muerte natural, nadie lo mata. O sea, cuando tienes controlado todo el mundo y lo tienes controlado de forma permanente, ¿quién te va a matar? Nadie, ¿no? Como no te mate tu perro. Y bueno, es difícil que te mate tu perro, pero esas cosas pasan también. Bueno, la cosa está en que después de la muerte del mulo, la fundación se independizó y recuperó gran parte de su territorio y de su poder, porque claro, ellos siguen teniendo los avances tecnológicos, pero ya no tienen el control sobre el resto iba a decir los países otra vez, sobre el resto de los planetas, porque claro, o sea, todo el control que tenían a través de la religión ha desaparecido debido al mulo, porque el mulo hizo que el conocimiento se difundiese sin necesidad de depender de la religión, y por lo tanto en todos los planetas ahora existen
personas que conocen no solamente la parte empírica del funcionamiento de las cosas, sino que son capaces de arreglarlas también. Y por lo tanto, este poder ya no lo tienen, pero Terminus sigue siendo la cuna del conocimiento, ¿no? O sea, allí es donde se desarrollan las tecnologías y además, aparte de eso, ha nacido una nueva ciencia que es la neurología, que hasta entonces no había existido y que nace a raíz de la existencia del mulo, porque claro, el hecho de que aparezca una persona que es capaz de controlar a otras hace que la fundación piense que se tiene que poner las pilas para estudiar esto, ¿no? Y que no les vuelva a pasar lo que les ha pasado. Por una vez que se ponen las pilas con algo. Bueno, en este libro también descubrimos que la función real de la segunda fundación es en realidad controlar a la primera fundación. O sea, a través precisamente del control mental y los 1000 años que se necesitan en realidad para controlar a todos los jefes de Estado y personas importantes de la fundación, someterlos a un control mental para que desarrollen un imperio que tenga buenos fundamentos y no sea víctima de las luchas de poder internas, ni de la desidia, ni de nada de todo eso. Es porque lo que quieren es implementar un control mental que evite que se generen los problemas que se acaban generando en cualquier civilización y que acaban creando el colapso. Y eso lo sabemos porque hay interludios entre capítulo y capítulo de la segunda parte en los que aparecen la segunda fundación sin decir nombres ni nada, porque sale la cúpula de dirección, digamos, y se les conoce por oradores, primer orador, segundo orador, pero no se los describe ni se les llama por su nombre y por lo tanto no sabemos ni dónde están, ni cómo se llaman, ni si salen en la trama del libro, porque como no sabemos cómo se llaman, no los podemos identificar. Entonces, básicamente hay dos frentes principales. Una es la segunda fundación, obviamente, y salen precisamente para explicar que debido a la existencia del mulo, el plan de Sheldon se ha desviado muchísimo y llevan estos últimos 50 años implementando y desarrollando un plan para volver a encauzar el plan de Sheldon y conseguir el control mundial, ¿no? Dentro de los 700 años que quedan antes de que se termine el plazo de 1000 años del plan original de Sheldon. Y al final de este plan el objetivo también es convencer a la fundación de que no existe la segunda fundación. Porque la cosa está en que como están convencidos de que existe la segunda fundación, la fundación ahora no solamente vive en la seguridad del plan Sheldon, que es algo, digamos, esotérico que está allí y que tú confías en lo que hizo Sheldon, sino que además saben que hay una segunda fundación que activamente lucha para que ellos no se desvíen del plan y acaben triunfando y acaben ser los amos del universo. Y claro, eso es un problema, porque si se estancan, claro, entran en la desidia y entran bueno, como ya me solucionarán las cosas, pues yo no hago nada, y entonces así, claro, colapsaría el sistema antes de que llegase a haber el sistema objetivo, que es el segundo imperio. Y por otro lado, pero claro, no todo el mundo está tan feliz con la existencia de la segunda fundación. Por otro lado, hay un grupo en Terminus formado por neurólogos y otras ciencias que precisamente lo que quieren es que nadie les controle y buscan activamente pues neutralizar a la segunda fundación, y para ello mandan a uno de sus miembros, a Calgan, para que investigue la vida del mulo, porque creen que los 5 años antes de morir, o sea, cuando se desarrolla la acción del primer libro, creen que el mulo realmente se encontró con la segunda fundación y que lo manipularon para que lo dejasen de buscar. La cosa está en que mientras están allí acaban desatando una superguerra de Calgan, que controla bastantes planetas, contra la fundación. Y bueno, esa es parte de la trama del segundo libro y tampoco os voy a explicar el final porque ya os he explicado bastantes cosas, así que me he apuntado unas cosas así en plan que me hacen gracia y otras que no tanto.
Lo que me hace gracia es que, claro, hay que tener en cuenta que cuando se escribieron estos libros fueron en los años 50 y, claro, es difícil imaginar cómo acabará siendo la tecnología actual, ¿no? Y la cosa está en que no existen los ordenadores, o sea, claro, en los años 50 apenas existían la televisión en casa de cada persona y sí que Asimov sí que tiene como una especie de desarrolla una especie de pantalla en las casas, pero que no funciona como la televisión. Y la gracia está que no se llegó a imaginar la existencia de los ordenadores. Y claro, cómo evoluciona el sistema de la escritura y demás, y pues lo que hace es como una especie de máquinas de escribir, pero que tú les hablas y ellos escriben solos y con una tipografía súper chachi, ¿no? O sea, eso es lo que imagino y me hace muchísima gracia. O por ejemplo que en estos proyectores que os explico no existe la televisión como tal, pero sí que existe el cine y además existen los libros películas, ¿no? Que no sé qué diferencia hay entre los libros películas y las películas en sí, porque yo pensaba que los libros películas era que simplemente se te proyectaban las letras de los libros en el proyector y tú leías desde allí, pero no, también hay personajes y tal. Entonces no tengo clara si es la misma cosa o si son dos cosas distintas. Pero, no sé, es curioso ver cómo imaginó la tecnología y cómo ha terminado siendo. Bueno, en estos libros hay, como en los otros, unos deus ex machina increíbles. Es que no es de relación de causalidad, sino de repente pasa esto y mira, oh, milagro, se ha solucionado todo, ¿no? Pero bueno, es uno de los problemas que existen en muchos libros, por supuesto, pero aún más existían en los libros en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Por lo menos los que yo me he leído. Una cosa que me molesta bastante es que repite un montón de veces, y cuando os digo un montón de veces, es un montón de veces la teoría inicial de Sheldon de que Sheldon creó dos fundaciones para evitar los 30.000 años de barbarie, que los situó en dos extremos de la galaxia, que la caída del imperio, que una fundación no sé qué, que una fundación no sé cuántos. O sea, no somos tontos. No hace falta que me lo digas 30 veces, con que me lo digas una vez es suficiente. Es más, aunque no me lo digas, porque ya me lo has dicho en los otros dos libros, o sea, no me hace falta que me lo digas 50 veces. Quizás tiene que ver con la forma en que se publicaron estos libros. Este no lo tengo claro, pero sobre todo el primero se publicó en semanales. Bueno, no, semanales supongo que no, supongo que son más mensualmente. Y por lo tanto al lector le tienes que recordar las tramas para que se sitúe, ¿no? Pero es una cosa que me molesta bastante que repitan a los lectores lo mismo una y otra vez. También sucede en las películas y en las series, por supuesto. Pero como si fuésemos idiotas y no nos acordásemos de lo que hemos leído hace 30 páginas, ¿no? Bueno, que no quita mérito al libro ni lo hace menos interesante, pero a mí me cansa. Y una vez más, lo que pasaba ya en los otros libros, que es la inacción de la fundación, que te da mucha rabia, pero que creo que realmente que sería la reacción de la gente. Porque aunque querramos pensar que la humanidad se movería para luchar contra ciertas cosas, la realidad es que cuesta mucho mover a la humanidad y tiene que pasar algo muy grave para que todo el mundo se mueva y busque activamente evitar algo, ¿no? Y bueno, eso es todo, porque podría hablar muchísimo más, pero me estoy yendo a los 20 minutos, así que espero que os haya gustado y como os he dicho, Asimov tardará en volver. Y bueno, si os ha gustado, dadle al like, si no estáis suscritos, suscribíos y nos vemos la semana que viene.